Listo, ya está empezando a grabar. Bien, empezaremos entonces. Recapitulando lo de ayer, primero hemos calculado los caudales, perdón, la población, dotación, caudal medio, coeficiente de Harmon, o coeficiente de punta, perdón, el caudal máximo y el caudal unitario. Con esto hemos entrado a cálculo, ¿no? Vea la planilla. Después hemos ido calculando las áreas propias que necesitamos en la columna 4, que sería esta, ¿no? En función de este gráfico que hemos visto aquí. Y hemos ido realizando todos estos pasos, ¿no? En las áreas propias, si se acuerdan, por ejemplo, el área entre cámara 1 y cámara 2 sería esta, que lo despintamos, sería esta cámara. La área de la tubería 2 entre 2 y 3 sería esta, 0.26. Para 3, 4 sería esta, 0.34. Y de 10 a 3 a este colector está entrando un colector secundario, hemos dicho, que sería de la tubería 8 y de la tubería 9. Sus áreas sería 0.13 más 0.55 y esto es 0.68. Eso es lo que hemos visto y eso hemos visto todo ese procedimiento, ¿no? Ayer nos hemos quedado en la columna 5, que son las áreas acumuladas. Permítanme que he ingresado. No pide permiso. Ya. Ahora sí creo que es admitir. Ya lo admití. Hemos empezado con las áreas de la columna 5, en este caso, las áreas acumuladas, ¿no? Las áreas acumuladas en este caso para la tubería 1, como es arranque, a ver, permítame, aquí está, como es arranque, aquí, así, como es arranque sigue siendo la misma área, ¿no? El 0.27 sigue siendo el mismo, hemos dicho eso, como es arranque. Después tenemos la área de la tubería 2. El área de esta tubería es esta área, que sería 0.26, que tenemos aquí, y aquí está también en la planilla, más un área que tenemos acumulada del principal, que es 0.27. Entonces, el propio 0.26, que sería este, más el acumulado, que es este, teníamos 0.53, ¿no? La sumatoria de esos dos. Entonces, área tubería 3. La área tubería 3 es todo, miren, todo esto, pero vamos a analizar por partes. Primero es el área propia, que en este caso es 0.34, que sería este, 0.34 aquí. Después tenemos un colector secundario, que es este, ¿no? Que ya lo tenemos calculado aquí, que es 0.68, entonces más 0.68. Entonces, tenemos esta área y esta área. Y más todo lo que hemos acumulado de la tubería principal, que en este caso es 0.53. Entonces esto más 0.53, en total tenemos 1.55, ¿no? Que sería toda esta área despintada, ¿no? Ahora, área de la tubería 4. Nos vamos aquí. Tubería 4 es esa área, que es la propia, 0.21, más el colector secundario, que es 0.69, más todo esto, que es 0.69. Y aquí está, 0.69. Entonces, lo despintamos y es esa área. Más el acumulado del principal, que es 1.55. Este es 1.55. En total sería 2.45, ¿no? Ahora vamos a la tubería 5, que sería esta. Esa. Y este es el área propia. Sería 0.27. Aquí tenemos 0.27, es el área propia. Más el colector secundario, que sería este. ¿Cuánto es eso? Aquí está. 0.63, ¿no? Entonces 0.63 más el acumulado del principal, que es 2.45. En total tenemos 3.35. Ahora vámonos, antes de eso lo despintaré. Ya hemos hecho todo esto. Ahora vamos a la tubería 7.
La tubería 7 es 0,42, que es el área, no, perdón, la tubería 6 primero estamos. La tubería 6, que es 0,26, que es esta, esa área, más el colector secundario que tenemos aquí, que en este caso sería 0,63. Estamos en la tubería 6, 0,26 más 0,63, que es del colector secundario. Y más que, más el acumulado del principal, que en este caso sería 3,35. En total tenemos 4,24, ¿no? La sumatoria. Y hemos hecho esto, y ya tenemos esto. Ahora miren, todo eso ya se ha acumulado. Nos faltaría el último tramo del colector principal. En este caso es el área propia es 0,42. Esta área que lo voy a despintar es 0,42. Aquí está los 0,42, que es el área propia, más el acumulado de todo lo que está pintado, que es un colector secundario y subsecundario. En este caso sería 2,67. Y aquí tenemos, miren, de 19 a 7 es 2,67 en su planilla. Entonces tenemos todo eso, lo despintamos. Listo. Y hemos tomado en cuenta esta área propia y más el colector secundario. Y más lo que está acumulándose en el principal, que sería todo esto de aquí atrás, ¿no? Es 4,24. En total es 7,33, ¿no? 7,33. Entonces, en función de eso, ya tenemos el área del colector principal acumulado, ¿ya? Y este es lo que nos sirve para el cálculo correspondiente, ¿ya? Van a ver que con esta área vamos a empezar a calcular, con esta área vamos a empezar a calcular, con esta área de la tubería 3 es esta. Miren, la sumatoria de todo este valor, este es el valor que me interesa. De la tubería 4, este es el valor. De la tubería 5 es este valor, de la tubería 6 es este valor y de la tubería 7 es este valor que me interesa para los cálculos que vamos a hacer posteriormente. Entonces, ya hemos hecho el principal, ahora nos vamos al colector secundario. Entonces, así, ¿ya? Entonces nos vamos al colector secundario. Listo. Primero, tenemos la tubería 8. Entonces, esperen un minutito. ¿A qué altura está? Aquí está, ya. El área... aquí abajo hacemos, espérense, no sé si tengo... tenía campo. Aquí lo voy a hacer. Área T8. ¿Ya? El área T8 es esto, de la cámara 9 a 10. Un segundito, esto lo haré. Ahí, ya sé. Ahora sí. El área T8, nos fijamos del gráfico, área T8 es el propio, es 0,13. ¿Por qué? ¿Por qué 0,13? Porque es arranque, es el mismo en el acumulado, ¿no? Entonces, si vemos aquí, ya este es el área que hemos tomado en cuenta. Como es arranque, sigue siendo el mismo. En el área T9, el área T9, que estamos aquí, ¿cuánto sería? El área T9 es todo esta área, ¿ya? Primeramente, vamos a hacer el propio. El propio en T9, ¿cuánto es? 0,55. 0,55. Espérense, a ver. Ahí está. Ya. Y esto lo pondré aquí para que no me moleste. Ahora sí. Ya. Entonces 0,55 es esta área que estamos diciendo, ¿no? Es esta. ¿Más qué? Más el acumulado del secundario, que sería en este caso 0,13, más este acumulado. ¿Ya? ¿Cuánto sería en total? Sería 0,68. ¿Ya? Entonces, ya hemos hecho esto y esto. Ya hemos hecho el colector secundario, uno de sus colectores secundarios. Nos vamos a la otra tubería. Es el área acumulada T10, que sería esta. Y ese es el área que estamos tomando en cuenta, ¿no? Y como es en este caso arranque,
como ese arranque sigue siendo la misma, en este caso 0,15, ¿no? Ahora tomamos el área acumulada de la tubería 11, que sería esta, y lo despintaré, sería S, que es 0,54 el área, más que, más el acumulado de aquí, que es 0,15, estamos aquí, hemos tomado el propio, que es 54, más este acumulado, que es 0,15, entonces esto ponemos 0,15, en total sería 0,69, y aquí está 0,69, entonces ya hemos hecho este área, ahora nos toca área 12, T12, estamos aquí, ese es el área T12, y aquí lo bajaré, T12, aquí estamos, ya, entonces en T12 es esta área que tenemos, que en el área propia es 0,11. Y para el acumulado sigue siendo el mismo, porque no hay más tuberías aquí, solamente este colector hay. El área acumulada T13, que sería esta, primero vemos el propio, que es 0,52. 0,52, más el acumulado que esto, ¿no? Que sería en este caso 0,11. 0,11. Entonces ya hemos tomado esta y esta área. El total sería 0,63. Listo. Ya está. Ahora sí nos vamos aquí. Ya hemos hecho esto, ya hemos hecho la tubería T13. Nos faltaría la tubería T14. Ya, estamos analizando todos los secundarios. T14. T14 solo hay una tubería, perdón, en la planillita, igual nos vamos aquí, estamos, así. En T14 solo hay una sola tubería, entonces sería solo 0,63, listo, ya. Y hemos terminado todo el secundario de este lado, ahora nos faltaría este secundario, entonces el área total 15 es igual a, este sería el área. Como es arranque, sigue siendo aquí estamos de 15, aquí veremos, ya, ahora sí. Como es arranque, sigue siendo el mismo valor, en este caso 0,35. Estamos viendo el acumulado por si acaso, ¿no? Área acumulada. Aquí me falta A. Acumulada, ¿ya? Sigue siendo el mismo, 0,35, y sería este, ¿no? Que lo voy a despintar, ya está. Ahora el área acumulada de la tubería 16. Primeramente de la tubería 16, el propio es 0,29, que tenemos aquí, 0,29, más que, más el colector secundario que tenemos aquí, que es de la tubería 15, que sería más 0,35, que sería esta, ¿no? Entonces el de la tubería 16 tendríamos es de 0,64, ¿no? Si sumamos, sería 4 y 6, 0,64, si vemos aquí, sí, está 0,64. El área acumulada de la tubería T17, que estamos aquí, primero lo despintaré para que se den cuenta, espérense un segundo, así, ya estamos. El área propia en tubería 17 es 0,30, que tenemos aquí, más que, más tenemos un colector secundario, a esta tubería 17 está entrando una tubería 19, que sería esta. ¿Cuánto es el área? A ver, lo vamos a ver, perdón. Aquí está, T18, T19. Aquí está, a ver, veremos. Entonces, tenemos ya hemos tomado el área propia, que es 0,30.
más el área del T19, que sería esta T19 de 21 o de 20 a 18, que sería esta, que en este caso es 0,72. Un minutito de... Estoy viendo dos imágenes. A ver, aquí. Ya. Estamos en la tubería 17 aquí. Hemos hecho 0,30 y de 20 a 18 es 0,72. Eso quería saber. Entonces de 20 a 18, de la tubería 20 o de la cámara 20 a 18, este es el área que sería 0,72. Entonces 0,72. Más esto es del secundario. Más este que es del colector secundario principal, digamos, ¿no? Este de aquí. Más esta área. Entonces a este colector está entrando esta área y esta área. En otras palabras, este caudal está ingresando y aquí otro caudal, y eso se va a sumar a esta tubería 17, y eso es lo que estamos tomando en áreas, ¿ya? Primero tenemos 0,30, que es el área propia, más 0,72 que viene del colector subsecundario, y más 0,64 que viene de todo esto, ¿ya? Total tendría que salirme, a ver, ¿cuánto es en la tubería 17? 1.66, ¿está bien? Sí, 1.66 sumando. Sí, está bien. Sí, está bien, ingeniero, 1.66. Ya, gracias. Entonces, ahora vamos a hacer el área de la tubería T18. El área de la tubería T18, que sería esta, que vamos a ver. ¿Cuánto es el área propia de esta tubería? Entonces, T18, aquí tenemos, a ver. Sí, aquí está, de 19 a 7, dice, de 19 a 7. Tubería T8 es 0,23. Entonces tenemos el valor de 0,23, que es el área propia, que sería este de aquí. Más, ¿qué se está acumulando? Se está acumulando en la tubería 20 y la tubería 21. Entonces esta es, a ver, ay, perdón. Aquí está. Que es 0,36, dice de la cámara 21 a 19, de la cámara 21 a 19, y de la cámara 22 a 19, 22 a 19, 0,42. Más 0,42. Entonces, esto es el área propia, que sería esto. Este es el área 0,36, que sería de T20, y 0,42 de T21, más todo lo que está acumulando arriba, que sería más 1.66. En total tendría que salirme 2.67. Comprueben a ver por si acaso 2.67 para ver si no me estoy equivocando. Sí, eso sale. Ya, gracias. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Entonces ya hemos hecho, a ver, lo despintaré primero. Hemos hecho esto y hemos hecho esto. Entonces ya hemos hecho el colector principal, que es el verde, todos los secundarios, y ahora vamos a hacer todos estos de aquí, que son los subsecundarios, digamos, que sería esta, esta y esta, ¿no? A ver. En sí todos los rosados que nos faltaría, porque ya hemos hecho todos los, esta tubería T18. Y como ven, estamos haciendo en forma ordenada las tuberías. Entonces hemos hecho el principal, luego el secundario, y ya hemos acabado el secundario y ahora tenemos otro tipo de tuberías. Entonces a partir de aquí ya es otro, entonces pondremos con otro color para que se den cuenta. Primero borraré esto y ya. Ahora voy a poner el área T19, que sería esto. Como es arranque, sigue siendo el mismo. En este caso, 0,72. 0,72. Área acumulada T20. El área acumulada T20, que sería esta, como es propio, sigue siendo el mismo. O, perdón, como es arranque, sigue siendo el mismo.
Estamos aquí, en T20. En T20, en este caso es 0.36 y es el mismo valor. El área acumulada T21, que sería este valor. Como es arranque, a ver, ahora sí, como es arranque, esto sigue siendo el mismo valor en el acumulado, entonces no hay más, 0.42. Entonces, si vemos el gráfico, ya hemos hecho esta y todo esto. Recién hemos terminado todas las tuberías que nos estaban pidiendo. Como hemos dicho, primero hemos hecho el colector principal, que sería esto, hasta la tubería 7, que es hasta aquí. Hasta aquí es el principal. Y después hemos hecho todos los secundarios, que es hasta aquí, ¿no? Empezando desde aquí, ¿no? Y la tubería subsecundaria, digamos, sería todo esto. Si tuvieras más, entonces después a continuación sería, ¿no? ¿Está claro esta partecita? Porque después las otras columnas es mucho más fácil. Esta parte lo estoy haciendo con más detalle porque, como les digo, las otras columnas son mucho más fácil calcular. ¿A qué me refiero? Porque dicen, por ejemplo, en la columna 7 es multiplicar la columna 4 por la columna 6. ¿Ya? Entonces es multiplicar columnas nomás ya. Igual en la columna 8 es multiplicar la columna 5 por la columna 6 en este caso. Aquí. En este caso de conexiones cerradas, multiplicar el coeficiente por la columna 7, que es esto. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta partecita me interesa que aprendan bien porque en función de eso ya se empieza a calcular lo demás, que es lo que me interesa, es el caudal máximo, ¿no? Por eso les digo si está claro esto o quieren que les explique un poquito más ese aspecto. No sé. ¿Está claro? Perdón. A ver. Inge, ¿puedo volver a explicar la última partecita, por favor? Ya, no hay problema. A ver. Aquí. Ya. Esta partecita dices, ¿no? Sí. Ya. A ver. Para que se den cuenta, lo voy a hacer así. Ok. Ya. Aquí está. Esta. Ya. Ahora sí. Como le estaba diciendo, lo primero que hemos hecho es tomar todas sus áreas del colector principal, ¿no? Entonces, cuando íbamos tomando sus áreas del colector principal, están acumulándose áreas de las tuberías secundarias. Por ejemplo, en esta tubería se acumula todo esto. Para esta tubería, esto, aparte del principal, ¿no? Entonces, primero hemos hecho el principal, luego el secundario. Hemos tomado este. Y como es propio, sigue siendo el mismo valor. A este se acumula esto más el propio, ¿no? Y así sucesivamente hemos hecho, ¿no? Entonces hemos hecho todo lo naranjado, después este es el secundario, que es todo este naranjado, y a este secundario, que es hasta aquí, a la tubería 18, que sería esta, después hay unos colectores que están con azul, que son los colectores subsecundarios o terciarios, si es que quieren denominar, pero en la literatura de la norma nos dice todos los colectores después del principal son secundarios, ¿ya? Pero para que tengan una diferenciación lo estoy colocando con otro color para que vean. Primero es el principal, luego el secundario, que sería el naranjado, y después
si denominamos otro nombre, pero no es correcto, es, digamos, terciario, digamos, pero no es correcto, como les digo. Solamente para que se den cuenta estoy denominando. Entonces, como ya hemos hecho el principal, necesitaremos estos valores. Como es arranque, sigue siendo este mismo valor, AT19 es 0.72, que es el mismo propio, ¿no? Aquí estamos, aquí, T19. Perdón, T19, a 0.35 era. Ah, no, perdón. Ahora sí, 0.72. 0.72 sigue siendo. Después T20, como es arranque, sigue siendo el valor 0.36. Y T22 sigue siendo 0.42 porque es arranque. Si tuviéramos más tuberías, digamos, en este subsecundario, digamos aquí, tendríamos que ir acumulando todos estos valores. Digamos que tuviéramos más aquí tuberías, tendríamos que ir tomando esta área para que se acumule a este colector secundario. Estamos tomando como un terciario, digamos esto. Como solo hay una sola tubería, estamos tomando solo el mismo valor porque no hay más tuberías. Entonces, por eso el arranque sigue siendo el mismo valor. ¿Ya? Ahora, no sé si está claro esta partecita. No sé quién me ha preguntado, perdón. ¿Sí o no? O no sé. Sí. Ya. Entonces, sobre esa base ya podemos empezar a calcular las otras columnas. No sé si tienen otra pregunta otros de sus compañeros. Como les digo, sobre esta base ya empezamos a hacer todo el cálculo. Y es lo que tienen que hacer en su proyecto. Ya, en todo su proyecto. Entonces, no se olviden hacerlo en forma ordenada. Primero el principal, luego los secundarios, el naranjado y luego el terciario. Ahora, si lo hacen con colores, se van a dar mucho más rápidamente cuenta cómo va funcionando las áreas, ¿ya? Es por esa razón que yo lo hago a colores para que se den cuenta cómo está funcionando este sistemita. Y ahí se van a dar mucho más rápido cuenta cómo funciona la situación, ¿ya? Ya. Si no hay más preguntas, seguiremos. ¿Qué hora es? 9:40. Tenemos 20 minutos más. Ahora sí. Ahora ya no voy a ver tanto el gráfico porque es multiplicar nada más columnas por columnas. Ahora nos toca la columna 6. Más o menos la altura está aquí ya. La columna 6, que sería esta, que nos dice el caudal unitario. Y este caudal unitario es en función del caudal máximo respecto al área total, ¿no? Y este valor ya lo tenemos calculado. En este caso es 0.48. Y está en litros segundo por hectárea, por si acaso. ¿Ya? Que está en la planilla también. ¿Eso de dónde viene? Ya hemos visto, aquí está caudal máximo sobre el área total. Aquí está. Y será 11.97 el caudal máximo sobre un área que teníamos ya de dato, que es 24.7 y 0.47, ¿no? Entonces, en función de eso, vamos a calcular. Espérense, ¿qué pasó? Ahora sí. Ya. Como estamos calculando por el método de áreas, este valor es constante. ¿Ya? 0.48 para todo, tanto para su principal como para sus colectores secundarios. ¿Ya? Entonces, vemos ahora la otra columna. Sería la columna, en este caso, 7. La columna 7 es caudal unitario propio. ¿Ya?
Y el caudal unitario propio es igual a ¿qué? Al caudal unitario multiplicada por el área propia. ¿Ya? Esa es la fórmula. Y el caudal unitario propio, en este caso de la tubería 1, que si vemos esto, o entre la cámara 1 a 2, es igual a ¿cuánto? El caudal unitario es 0,48, es constante, multiplicada por la columna 4, que es 0,27. Ese es el área propia. En total me da 0,13. Está en este caso litro segundo, en litro segundo. Porque este está en litro segundo sobre hectárea y esto está en hectáreas, ¿no? Ya está en litro segundo que necesitamos, ¿no? Ahora, si es que no se acuerdan de esta formulita, aquí está en su planillita, que dice multiplicar la columna 4, que es el caudal de área, multiplicada por el caudal unitario, que es la columna 6, ¿ya? Y de esa manera encontramos todos los valores, ¿ya? 0,13, 0,12, 0,16 y así sucesivamente, ¿no? Es multiplicar la columna 4 por la columna 6, la columna 4 por la columna 16, ¿ya? Entonces, en función de eso, podemos continuar. ¿Qué es la otra columna? La columna 8, que es el caudal unitario acumulado. Y este caudal unitario acumulado es igual al caudal unitario multiplicada por el área acumulada. Para eso nos sirve este valor. Y de otra manera, multiplicar, a ver, columna 6 por la columna 5, que sería esta, ¿no? 6 por 5. Entonces calcularemos caudal unitario acumulado de la tubería 1 es igual a, en este caso 0,48, que es la constante, multiplicada por el área acumulada. En este caso, como es arranque, sigue siendo el mismo valor. Entonces por 0,27. En total tenemos 0,13. Caudal unitario acumulado de la tubería 2 es el propio, 0,48 por el área. En este caso, para la tubería 3 es 0,53. Se está acumulando el área, miren. Y por eso nos va acumulando también el caudal. Este es el caudal doméstico, por si acaso. Esto es 0,25, ¿no? Aquí es multiplicar 0,26 por 0,53. Ah, no, perdón. 0,53 por 0,48 y nos da 0,25. Y caudal unitaria de la tubería 3. De la tubería 3 es este valor que nos interesa, es 0,48 multiplicada por 1,55, que es el área acumulada. Entonces, para eso nos sirve esto, estas áreas acumuladas. Ahí vemos si nos está acumulando un secundario, en este caso de 10 a 3 nos está acumulando, más el colector principal, este es el área, 1,55. Entonces, de esa forma va creciendo nuestro caudal. En este caso, la multiplicación de 0,48 más 1,55 nos da 0,74. ¿Ya? O también pueden ser lo siguiente, miren, si se fijan el gráfico, o perdón, la planilla, dice arranque 0,13 igual 0,13. Como es arranque, es el mismo valor en el propio, ¿no? El acumulado propio, o el acumulado de caudal unitario sería el propio 0,12 más 0,13, 0,25. Es otra forma de encontrar. Pero esta me parece mucho más rápida porque es multiplicar columna por columna. La otra, miren, el 0,74, ¿cómo obtenemos? Sumando el 0,25 más 0,16 más 0,33, 0,74. ¿Ya? Entonces, es ir acumulando en este caso, ¿no? Entonces, lo pueden hacer sumando esto o lo pueden multiplicar, que esto me parece mucho más rápido, ¿no? A lo menos en Excel, para que no se equivoquen también, ¿ya? Entonces, una vez que hemos hecho esto, nos vamos a la columna 9. Ahí está.
columna 9. La columna 9, que sería el caudal de conexiones erradas. Aquí ponemos caudal de conexiones erradas. Espérense. A ver. Ahora sí. Erradas. Ya. Este caudal de conexiones erradas es igual al coeficiente multiplicada por el caudal, en este caso unitario propio. ¿Ya? Que es el caudal doméstico, no más que otra cosa. Entonces, es el coeficiente que tenemos de dato. ¿Ya? ¿Cuánto era el coeficiente que hemos adoptado? ¿Se acuerdan? 10%. El 10%, en este caso 0,1, ¿no? 10%, 0,1. Entonces es multiplicar el coeficiente, en este caso que es constante 0,1, por la columna 7, que es el caudal unitario propio que está aquí. ¿Ya? Y aquí está, si es que no se acuerdan. Erradas multiplicado por el coeficiente, multiplicar por la columna 7. Entonces multiplicamos 0,1 por, en este caso, 0,3 es el valor que hemos determinado. Miren, aquí está. Este es para el valor de la tubería 1. Estamos haciendo el caudal de la tubería 1. Es el coeficiente multiplicada por 0,13. Entonces nos da 0.013. ¿No? Y que está aquí. Y de la misma manera vamos multiplicando todo esto. Es coeficiente adoptado multiplicado por el caudal unitario propio. Nos iremos a la otra columna. Columna 10, que es el caudal de conexiones erradas acumuladas, por si acaso. Esto es propio. Ya, eso me olvidaba. Esto es propio, propio y propio. El caudal de conexiones erradas, en este caso acumuladas, es el coeficiente multiplicada por el caudal unitario acumulado. Dicho de otra manera, es el coeficiente multiplicada por la columna 8. Aquí está, la columna 8, 0,13, como es arranque, por el coeficiente, en este caso 0,10. Entonces, el caudal de conexiones erradas acumuladas de la tubería 1 sería 0,10 multiplicada por 0,13, que es este valor. Como es arranque, sigue siendo el mismo valor. Conexiones erradas acumuladas de la tubería 2 es el coeficiente multiplicada por, en este caso, la columna 8, que en este caso sería, para la tubería 2, es 0,25. En total sería 0.025. Caudal de conexiones cerradas del área de la tubería 3 es el coeficiente multiplicada por ¿qué? Por, en este caso, 0.74. Este es el caudal unitario de la tubería 3 por 0.74. Entonces esto es 0.074. ¿Ya? Entonces es multiplicar el coeficiente por la columna 8, que sería esta. ¿Ya? Y nos iríamos a las últimas columnas, que es la columna 11 y 12, ¿no? De los caudales. Pondremos columna, en este caso 11. Que es el caudal de infiltración. En este propio sería. ¿Ya? Caudal de infiltración es propio.
es igual al coeficiente de infiltración multiplicada por la longitud, en este caso, del tramo. ¿Ya? Entonces, es la longitud del tramo. Caudal de infiltración propio de la tubería 1 es el coeficiente, en este caso era 0.001, ¿de dónde viene? De este parámetro que hemos dicho. Aquí está, este 0.0001. ¿De qué depende? Del nivel freático, tipo de material y tipo de unión, hemos dicho. No, eso ya hemos adoptado. Entonces es multiplicar por la longitud en el tramo. ¿Y cuánto es su longitud en ese tramo? Creo que es 100 y pico. A ver, 110.8. 110.8. Ya. Entonces multiplicando este valor me sale 0.011. Y se encontraría en litros segundo. ¿Ya? Entonces es multiplicar el coeficiente multiplicado por la longitud del tramo. Entonces caudal de infiltración de la tubería 2 es 0.001 por la longitud de ese tramo de esa tubería. En este caso es 71.2. ¿Ya? No saldría 0.08, redondeando 007. Digamos. Aquí está, 007. Sí, dos ceros. 007, aquí está. Caudal de infiltraciones de la tubería 3 es el coeficiente multiplicado por la longitud. En este caso de la longitud de la tubería 3, ¿cuánto es? Esta longitud de esa tubería, veremos. Esa longitud es 81 metros. Entonces esto es 0.008. ¿Ya? Y después tenemos lo siguiente. Caudal de infiltración. Infiltración pondremos entre el tramo de 10 a 3. Aquí está, de 10 a 3, que es este. ¿A qué se refiere? Por eso estamos haciendo. Que es el de la tubería secundaria. Pondremos aquí secundaria. ¿Ya? De 10 a 3. Si nos fijamos en el gráfico, es este valor que estamos tomando. Y esos valores que nos dice que son de la tubería, en este caso, perdón, aquí estamos, T8 y T9. Sí, T8 y T9. Entonces, es el valor constante 001 multiplicada por la longitud de la tubería T8 más la longitud de la tubería T9. Entonces, tendríamos el valor 001 multiplicada por esas longitudes T8 y T9. Entonces, T8 y T9, a ver cuánto es esos valores. Aquí tenemos. Aquí está. Longitud T8 es 53.2 y 110.9. 53.2 más 110.9. ¿Cuánto sería esa multiplicación? A ver, tendría que salirnos. ¿Dónde estás? Aquí. 0016. ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto nos sale? Da 0,1641, ingeniero. Ya, está bien. En litros segundo. Entonces, este valor nos interesa, este valor también nos interesa para el acumulado. ¿No ve? Porque tenemos que después ir acumulando. Es como las áreas de aporte hemos hecho. En vez de áreas, tomamos las longitudes y están acumulando las longitudes. ¿Ya? Y eso estamos haciendo de esa forma. ¿Ya? Entonces podríamos irnos a la columna 12, pero lastimosamente tengo una reunión a las 10, como les he comunicado ayer, y es 9:58, entonces quedaríamos aquí. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. ¿Ninguna? Por si acaso lo estoy grabando
en lo que hemos hecho hoy día y les voy a enviar a la plataforma. Y también el video de todo el ejercicio en sí, ¿ya? ¿No hay preguntas? Ingeniero, una consulta. En el caso de donde tomábamos como área cero, cuando veíamos las longitudes, que no necesariamente el área era muy grande, entonces automáticamente era cero. También todo lo demás, aquí incluiría eso, ¿no, Inge? No, en este caso sí tienes que tomar su longitud. Ah, ya. Es que longitudes y es tramo por tramo. Podías tomar el área de ese triangulito chiquitito, lo que hemos visto en delante, ¿no ves? Espera aquí. Pero es bien ínfimo. Si estamos en hectáreas, este triangulito que decías, ¿no? Pero es muy pequeño. Igual tendrías que tomar a este lado, pero es demasiado pequeño porque es en hectáreas y no es muy representativo. En cambio, por longitudes sí o sí tienes que tomar la longitud de ese tramo y ir acumulando, ¿no? Además te va a salir un caudal bien bajito, miren, los caudales es 0011, 007, sí, es muy bajito. Cuando se va acumulando recién vemos, miren. ¿Está claro entonces? Ya.